Buenas noches, buenos días, buenas tardes. Un gusto de saludarlos. Hoy deseo tocar un tema importante, que es este. Perú, la logística, el transporte y distribución. Este tema es trascendental porque nosotros tenemos una geografía diversa, tenemos desafíos logísticos. Eso significa en realidad que debemos de trabajar con la eficiencia en el transporte. La eficiencia en el transporte. La eficiencia es la capacidad de producir bienes y servicios a un menor costo. En el tema de transporte es utilizar las plataformas terrestres, indudablemente, a un menor costo, seleccionando las rutas adecuadas y una serie de criterios que ayudan en realidad a la eficiencia. En la eficiencia tenemos al proveedor del transporte y tenemos al cliente. Entonces, es importante considerar que tenemos aquí al medio de transporte. Ese medio de transporte tiene que hacer un planeamiento sobre la ruta y sobre los tiempos para poder satisfacer los requerimientos de la demanda, que puede ser un almacén, dos almacenes, tres almacenes. Entonces, la eficiencia en realidad, vamos a hablar en este momento de la eficiencia en relación a la parte del transporte. Nosotros tenemos varios sectores industriales. Tenemos, por ejemplo, el sector minero, tenemos el sector industrial de por sí, y tenemos el sector, por ejemplo, de textil o de confecciones. Y también tenemos en el transporte el tema del transporte de productos alimenticios. Entonces, cuando nosotros hablamos de la eficiencia del transporte, tenemos que ver a qué sector nos vamos a referir. Cada sector tiene diferentes características. Por ejemplo, si nosotros hacemos un transporte de productos de pan llevar, o sea que tiene que estar en el mercado cuanto antes, o hacemos un transporte, por ejemplo, de especies hidrobiológicas, de los peces, por ejemplo. Y estamos hablando del Perú, estamos hablando de Cancas, que debe llegar a Villa María del Triunfo o a Ventanilla. Y el pescado debe llegar en un transporte que tiene que estar fresco y refrigerado. Y entonces la eficiencia del transporte es diferente. Por eso es que hay que ayudar a la parte logística. ¿Qué es la logística? La logística en realidad no es una ciencia, pero es un proceso, es un sistema que involucra en realidad el transporte, que involucra el inventario, el transporte y la distribución. Entonces, cuando hablamos de eficiencia de transporte, debemos de considerar en realidad qué tipo de plataformas. Y cuando hablamos del tipo de plataformas, tenemos que considerar, por ejemplo, también el estado de las vías, el estado de las vías y los apoyos que requiere el medio de transporte. Ahora, cuando nosotros hablamos ya de la distribución en sí, cuando hablamos de la distribución en sí, tenemos que ver, por ejemplo, que las rutas de transporte estén relacionadas al tiempo de entrega, al tiempo de entrega. La distribución es muy importante. Por ejemplo, en países donde tuve la oportunidad de trabajar con la Universidad de Ingeniería en las mejores, como parte de un conglomerado de universidades a nivel internacional, liderado por la Universidad de Lisboa. Lo que queríamos era ver cuáles eran las mejores prácticas del transporte de mercadería, cuál era la capital que tenía la característica del mejor transporte, el más eficiente, vamos a decir, en lo que es mercaderías. Y se estudiaron varias capitales, me acuerdo. Éramos un grupo como de 7 universidades y también varias compañías de transporte. Y llegamos a la conclusión que era París.
por el sistema que tenía París, en lo que es el transporte terrestre, el transporte en trenes, en metro, el transporte humano, pero lo más importante era el transporte de mercadería en ese momento. Entonces, es importante considerar la eficiencia y la distribución. Ahora, un tema que es importante es el tiempo de entrega. Entonces, dependiendo en realidad de lo que usted transporta, si transporta materia prima, si transporta, por ejemplo, herramientas, instrumentos, el tiempo de entrega es fundamental. Vamos, por ejemplo, al caso del espárrago, el espárrago fresco. El espárrago fresco verde, esa es una investigación que hice para mi doctorado, se cosecha y va a la empacadora. La empacadora lo prepara y lo mantiene listo para poder embarcarlo en un transporte terrestre refrigerado. Ese transporte debe llevar el espárrago, ¿no? Si es vía aérea o vía marítima. Si es vía aérea, a unos pallets que, y el ambiente debe ser una temperatura máxima de 1 a 2 grados centígrados, porque si no, en realidad tiene problemas en el transporte aéreo o en el transporte terrestre. Y el transporte terrestre en el transporte aéreo. O sea, tenemos el transporte terrestre que puede ir al avión, al transporte aéreo o al transporte marítimo, dependiendo del tiempo donde quieran, que desean tener el espárrago fresco, ¿no? Entonces, el tema de transporte está relacionado a lo que es la eficiencia y está relacionado a lo que es la distribución. Un tema, por ejemplo, que es importante en el transporte es mejorar la gestión de la flota. Cuando hablamos de mejorar la gestión de la flota, normalmente una flota de vehículos de transporte se divide en tres partes, tres componentes. Una que está operando, una que está en mantenimiento, o mantenimiento preventivo o correctivo, y en realidad un conjunto de movilidades de transporte que están en espera. Entonces, cuando vamos a suponer el transporte terrestre, empieza a caminar hacia los puntos de destino, hacia los almacenes, por ejemplo, fuera de la ciudad o en cualquier región. Entonces, tenemos que considerar sus tiempos de entrega. Eso es importante. Y tenemos que considerar que si yo tengo 10 o yo tengo 9 vehículos de transporte, 3 son los que se están moviendo. 3 normalmente están en mantenimiento y los otros 3 van a reemplazar a los otros 3 que están trabajando. Entonces tengo que ver en qué tiempos van a trabajar. En qué tipo van a trabajar. Y eso, por ejemplo, es muy importante. Lo que hay que hacer ahora, y se está haciendo ya a nivel, en realidad, internacional también, es el monitoreo de la carga. Eso es fundamental, porque el transporte está amarrado a la gestión eficiente de los almacenes. O sea, si yo tengo aquí almacenes y tengo el transporte que está llevando insumos, materia prima, productos semielaborados, productos terminados al almacén, en realidad yo tengo que ver cuál es la gestión eficiente del almacén, porque el almacén tiene que entregar a las líneas de montaje o a las cadenas productivas, en realidad, el insumo o la materia prima. Entonces, el tema de transporte es un sistema que involucra un círculo económico, actores que son las plataformas y la gestión de las plataformas, y los factores que son todo aquello que puede apoyar al transporte. O sea, nos referimos a actividades terrestres, actividades marítimas o actividades aéreas, indudablemente relacionadas al transporte nacional en el Perú. Bueno, eso era lo que yo quería conversar con ustedes. Espero que les hayan disfrutado y nos estamos viendo. Muchas gracias.